¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Marquitos y esto es Codiguito. Vamos a seguir con la lectura de nuestro libro. Como veis, pues bueno, estoy cambiando un poco el formato. Espero que se esté escuchando bien. Es el primer vídeo que grabo con este micrófono. Y nada, vamos allá, vamos al lío. Este capítulo es un poquito largo comparado con los demás, pero bueno, vamos allá, venga. Arquitectura incrustada limpia, se dice. Hace tiempo leí artículo titulado La creciente importancia del software sustentable para el DoD, ¿vale? En el blog de Douglas Smith, Douglas señalaba, aunque el software no se desgasta, el firmware y el hardware se vuelven obsoletos, lo que requiere de modificaciones en el software. Fue un momento esclarecedor para mí. Douglas mencionó dos términos que yo consideraba obvios pero que quizá no lo son. El software es eso que puede tener una larga vida útil, pero el firmware se volverá obsoleto con la evolución del hardware. Si ha dedicado tiempo al desarrollo de sistemas incrustados, sabrá que el hardware evoluciona y mejora continuamente. Al mismo tiempo, se añade funciones al nuevo software y cada vez se vuelve más complejo. Me gustaría añadir a la afirmación de Douglas. Aunque el software no se desgasta, puede destruirse desde dentro por dependencias no gestionadas en el firmware y el hardware. No es inusual que el software incrustado vea cómo se le niega una vida larga por verse infectado por dependencias en el hardware. Me gusta la definición del firmware de Douglas, pero veamos qué otras definiciones existen. He encontrado estas alternativas. Vamos a ponerlas por aquí también para que las podáis ver. El firmware se contiene en dispositivos de memoria no volátiles como ROM, EPROM o memoria flash. El firmware es un programa de software o grupo de instrucciones programado en un dispositivo de hardware. El firmware es software incrustado en un elemento de hardware. El firmware es software, programas o datos, escrito en memoria solo de lectura, ROM. La afirmación de Douglas me hizo darme cuenta de que estas definiciones aceptadas del firmware están equivocadas o, al menos, obsoletas. El firmware no significa que el código se aloje en la ROM. No es firmware por el lugar donde se almacena. Es firmware por aquello de lo que depende y por lo difícil que es cambiarlo cuando evoluciona el hardware. El hardware evoluciona. Haga una pausa y compruébelo mirando su teléfono. Por lo que debemos estructurar nuestro código incrustado con esta realidad en mente. No tengo nada en contra del firmware o los ingenieros de firmware, yo mismo he escrito firmware, pero lo que de verdad necesitamos es menos firmware y más software. De hecho, me decepciona que los ingenieros de firmware escriban tanto firmware. Los ingenieros de sistemas no incrustados también escriben firmware. Los programadores de sistemas no incrustados escriben firmware cada vez que entierran SQL en el código o cuando difunden dependencias de plataforma por su código. Los programadores de aplicaciones Android escriben firmware cuando no separan su lógica de negocio de la API de Android. He estado implicado en muchos trabajos en los que la línea entre el código de producto y el código que interactúa con el hardware del producto es difusa hasta el punto de la inexistencia. Por ejemplo, a finales de la década de 1990 tuve la oportunidad de ayudar a rediseñar un sistema de comunicaciones que hacía su transición de acceso múltiple por división de tiempo, TDM, a la voz de protocolo de Internet, VoIP. VoIP es como se hacen las cosas ahora, pero TDM se consideró lo más avanzado en la década de 1950 a la de 1960 y se implementó en gran medida desde la década de 1980 a la década de 1990. Cuando teníamos una pregunta para el ingeniero de sistemas sobre cómo deberíamos reaccionar una invocación a una situación concreta, desaparecía y regresaba un poco más tarde con una respuesta muy detallada. ¿De dónde ha sacado esa respuesta?, preguntábamos. Del código del producto, respondía. El enredado código delegado era la especificación del nuevo producto. La implementación existente no tenía separación entre TDM y la lógica de negocio para hacer invocaciones. El producto dependía totalmente de hardware, tecnología de principio a fin y no se podía desenredar. En esencia, todo el producto se había convertido en firmware. Pensemos en otro ejemplo. Los mensajes de comando cuando llegan a este sistema a través de un puerto serie, lógicamente hay un procesador despachador de mensajes. El procesador de mensajes conoce el formato de los mensajes y puede analizarlos para después despachar el mensaje al código que puede gestionar dicha petición. Es como un patrón mediador, ¿verdad?
Nada de esto es sorprendente, excepto el hecho de que el procesador barra despachador de mensajes reside en el mismo archivo que el código que interactúa con el hardware, UART. Y ahí pone un número 2 que pone el dispositivo de hardware que controla el puerto serie, eso es UART. El procesador de mensajes está contaminado con los detalles de UART. El procesador de mensajes podría haber sido software con una potencial larga vida, pero en su lugar es firmware. Se niega al procesador de mensajes la oportunidad de ser software y eso no está bien. Conozco y comprendo las necesidades de separar software y hardware desde hace tiempo, pero las palabras de Douglas aclararon cómo utilizar los términos software y firmware en relación. Para ingenieros y programadores el mensaje está claro. Dejen de escribir tanto firmware y denle a su código la oportunidad de una vida larga y útil. Por supuesto, pedirlo no es suficiente. Veamos cómo podemos mantener limpia la arquitectura de software incrustado para otorgarle al software la oportunidad de tener una vida larga y útil. Prueba de appetitud. Mirad. Appetitud. El test de appetitud. ¿Por qué tanto software potencialmente incrustado se convierte en firmware? Parece que la mayor parte del énfasis está en poner a trabajar el código incrustado y no tanto en estructurarlo para una vida larga y útil. Ken Beck describe 3 actividades para crear software. El texto, entre comillas, son las palabras de Ken y el texto en cursiva es mi comentario. Estas 3 de aquí, ¿vale? Primero, haga que funcione. Está fuera del negocio si no funciona. Perfecto. Después, hágalo bien. Vuelva a factorizar el código de forma que se pueda comprender y se pueda hacer evolucionar con el cambio de las necesidades o cuando se comprenda mejor. Se comprenda mejor el negocio, me imagino, ¿verdad? Después, hágalo rápido. Vuelva a factorizar el código para el rendimiento necesitado. Pues son 3 buenos consejos, ¿verdad? ¿No? Primero hacemos que funcione, luego lo hacemos bien y luego lo hacemos rápido. Parece un poquito la secuencia TDD, ¿no? Primero hacemos que funcione con el código mínimo necesario, a partir de ahí refactorizamos para hacerlo mejor y luego, pues oye, podemos optimizarlo. Perfecto. Gran parte del software de los sistemas incrustados que veo parecen haber sido escritos con la idea de hacerlo funcionar y quizá también con una obsesión por la meta hazlo rápido, que se consigue añadiendo micro optimizaciones a cada oportunidad. En el libro de Mythical Man Month, Fred Brooks sugiere que planifiquemos para descartar uno. Kent y Friend están dando el mismo consejo. Aprenda lo que funcione, después consiga una solución mejor. El software incrustado no es especial en lo que respecta a estos problemas. La mayoría de aplicaciones no incrustadas se crean solo para que funcionen, sin mucha consideración con hacer que el código sea el correcto para una vida larga y duradera. La verdad es que este párrafo es demoledor, porque describe, en estas 3 líneas, describe la realidad actual del software a nivel empresarial, ¿no? El software incrustado no es especial en lo que respecta a estos problemas. La mayoría de aplicaciones no incrustadas se crean solo para que funcionen, sin mucha consideración con hacer que el código sea el correcto para una vida larga y duradera. Demoledor, la verdad, muy bueno. Conseguir que una aplicación funcione es lo que yo llamo la prueba de appetitud. Los programadores de sistemas incrustados, o no, que solo se preocupan de lograr que su aplicación funcione, están haciendo a sus productos y a sus empresas un flaco favor. La programación es mucho más que hacer que una aplicación funcione. A ver si de una vez no nos enteramos de eso, ¿no? Que no basta con que funcione, a menos que queramos que ese software no evolucione en la vida, ¿no? Y bueno, y asumamos los problemas que puedan tener y el tiempo que nos pueda consumir y el dinero que nuestras empresas tienen que gastarnos. Por nosotros, obviamente. Como ejemplo de código producido pasando por la prueba de appetitud, observe estas funciones ubicadas en un archivo de un pequeño sistema incrustado. Aquí lo tenemos. Esta lista de funciones está en el orden en el que me la encontré en el archivo fuente. Ahora las separé y las agrupé por asuntos convenientes. Y aquí vemos cómo funciones de setup del hardware, de persistencia, ¿no? En fin, lo ha separado. Vale. Esta lista de funciones está en el orden en el que me la encontré. Vale. Funciones que tienen lógica de dominio. Funciones que establecen el hardware. Funciones que reaccionan al botón on-off. En fin, las he ido agrupando.
Observe algunos de los otros archivos de esta aplicación. Encontré varios impedimentos para comprender este código. También encontré una estructura de archivos que implicaba que la única manera de probar este código es en el objetivo incrustado. Prácticamente todo el código sabe que está en una arquitectura especial de microprocesador, utilizando instrucciones C extendidas que unen el código a una cadena de herramientas y un microprocesador particular. No es posible que este código tenga una vida larga y útil, a no ser que el producto no tenga que moverse a un entorno de hardware diferente. El cuello de botella del hardware objetivo. Hay muchos problemas especiales con los que tienen que lidiar los programadores de sistemas incrustados, con los que no lidian los programadores de sistemas no incrustados. Por ejemplo, el espacio limitado de memoria, los límites del tiempo real, la I/O limitada, las interfaces de usuario poco convencionales y los sensores y conexiones al mundo real. La mayoría de las veces el hardware se desarrolla a la vez que el software y el firmware. Como ingeniero que desarrolla código para este tipo de sistemas, puede que no tenga sitio para ejecutar el código. Por si eso fuera poco, una vez que obtiene el hardware, es probable que tenga sus propios defectos, haciendo que el proceso de desarrollo de software sea aún más lento de lo normal. Sí, la incrustación es especial, los ingenieros de sistemas incrustados son especiales, pero el desarrollo incrustado no es tan especial como para que los principios de este libro no sean de aplicación a los sistemas incrustados. Uno de los problemas especiales de la incrustación es el cuello de botella hardware objetivo. Cuando el código incrustado se estructura sin aplicar principios y prácticas de la arquitectura limpia, se encontrará a menudo con un escenario en el que solo puede probar su código en el objetivo. Si el objetivo es el único lugar donde es posible la prueba, el cuello de botella hardware objetivo le ralentizará. Una arquitectura incrustada limpia es una arquitectura incrustada comprobable. Veamos cómo aplicar algunos de los principios arquitectónicos al software y el firmware incrustado para ayudarle a eliminar el cuello de botella hardware objetivo. Capas. Las capas vienen en muchos sabores. Comencemos con 3 capas como se muestra en la figura 29.1. En la parte inferior está el hardware, tal como nos advierte Douglas. Debido a los avances tecnológicos y la ley de Moore, el hardware cambiará. Recordemos la ley de Moore que dice que cada X tiempo se duplica el proceso, en fin, va por ahí un poco el tiro. El hardware cambiará. Las partes se vuelven obsoletas y nuevas partes utilizan menos potencia para ofrecer un rendimiento mejor o son más baratas. Sea cual sea la razón, como ingeniero de sistemas incrustados, no quiero tener más trabajo del necesario cuando el inevitable cambio de hardware llegue al fin. La separación entre hardware y el resto del sistema se da por hecho al menos una vez que se define el hardware. Figura 29.2. Ahí la tenemos. Aquí es donde suelen comenzar los problemas cuando intenta pasar prueba de la aptitud. No hay nada que evite que el conocimiento del hardware contamine todo el código. Si no tiene cuidado respecto a dónde colocar las cosas y lo que un módulo puede conocer de los otros módulos, el código será muy difícil de cambiar. No me refiero solo a que cuando cambia el hardware, sino cuando el usuario pide un cambio o cuando debe solucionar un error. Que el software y el firmware se entremezclen es un antipatrón. El código que muestra este antipatrón resistirá los cambios. Además, los cambios serán peligrosos y a menudo conducirán a secuencias no pretendidas, side effects, ¿no? Se necesitan pruebas de regresión del sistema completo para realizar cambios menores. Si no ha creado pruebas instrumentales externamente, prepárese para aburrirse con pruebas manuales y después podrá esperar nuevos informes de errores. En la figura 29.2, el pie de página pone ahí, el pie de foto pone, el hardware debe estar separado del resto del sistema. Vale. El hardware debe ser un detalle. Esto ya no suena, ¿verdad? La línea entre software y firmware normalmente no está bien definida como la línea entre el código y el hardware. Se ilustra en la figura 29.3, la que tenemos aquí. ¿Vale? El pie de la foto podemos leer. La línea entre software y firmware es un poco más difusa que la línea entre código y hardware. Uno de nuestros trabajos como programadores de software incrustado es concretar esa línea. El nombre del límite entre el software y el firmware es la capa de abstracción de figura HAL, figura 29.4. La HAL existe para el software se sitúa sobre ella,
La HAL existe para el software que se sitúa sobre ella y su API debe de adaptarse a las necesidades de este software. Como ejemplo, el firmware puede almacenar bytes y conjuntos de bytes en una memoria flash. Por el contrario, la aplicación necesita almacenar y leer pares nombre-valor en algún mecanismo de persistencia. Al software no debe preocuparle que los pares nombre-valor se almacenen en memoria flash, un disco duro, la nube o la memoria del núcleo. La HAL ofrece un servicio y no revela al software cómo lo hace. La implementación flash es un detalle que debe esconderse del software. Como ejemplo, tenemos una luz LED que está unida a un bit del grupo GPIO, ¿vale? General Purpose, Input Output o entrada-salida de propósito general, ¿no? Eso es lo que es el GPIO. Por aquí lo vemos. Este tipo de bus está formado por los pines de un chip que se pueden controlar individualmente para leer o escribir un bit y de este modo comunicarse con otros dispositivos electrónicos o en este caso un diodo LED. El firmware puede proporcionar acceso a los bits individuales de bus GPIO donde una capa de abstracción HAL puede ofrecer acceso a través de una función llamada LED Turn On. Vale, y hay un paréntesis que pone 5 y ese 5, a ver si lo veo por aquí, no lo veo. Bueno, no pasa nada. Se trata de una capa de abstracción del hardware de un nivel bastante bajo. Consideremos elevar el nivel de abstracción desde la perspectiva del hardware a la perspectiva del software / producto. ¿Qué está indicando el LED? Supongamos que indica que hay poca batería. A cierto nivel, el firmware o un paquete de soporte de la placa podría proporcionar LED Turn, mientras que la capa HAL proporciona Indicate Low Battery. Aquí se ve cómo la HAL proporciona servicios necesarios para la aplicación. También se puede ver que las capas pueden contener capas. Es un patrón fractal que se repite, que un grupo limitado de capas predefinidas. El detalle concreto sobre las asignaciones del bus GPIO son detalles que deben esconderse del software. No revele información del hardware al usuario del HAL. La arquitectura incrustada limpia de un software se puede probar fuera del hardware objetivo. Una HAL exitosa ofrece esa reunión o grupo de puntos de sustitución que facilita las pruebas del objetivo. El procesador es un detalle. Bueno, como nos está diciendo, ¿no? El hardware es un detalle. Cuando su aplicación incrustada utiliza una cadena de herramientas especializada, a menudo ofrecerá archivos para cabecera, entre y ayudar. Estos compiladores a menudo se toman libertades como con el lenguaje C, añadiendo nuevas palabras claves para acceder a las funciones de su procesador. El código parecerá C, pero ya no lo será. En ocasiones, los compiladores C de proveedores ofrecen lo que parecen variables globales para ofrecer acceso directo a registradores de procesadores, puertos I/O, cronómetros, bits I/O, controladores de interruptor y otras funciones de procesador. Resulta de ayuda conseguir un acceso sencillo a esto, pero tenga cuidado que el código que utilice estas ayudas ya no será C. No compilará para otro procesador, o puede que incluso con un compilador diferente para el mismo procesador. No me gustaría pensar que el proveedor de hardware y herramientas está siendo cínico hundiendo su producto al compilador. No queremos pensarlo. Otorguemos al proveedor el beneficio de la duda asumiendo que está intentando ayudar. Pero ahora es cosa suya utilizar esa ayuda de forma que no le dañe el futuro. Tendrá que limitar los archivos a los que se permiten saber de las extensiones C. Observemos este código de cabecera diseñado para la familia DSP de Acme, ya sabe, los utilizados por el Coyote, ¿vale? De la marca Acme. Vamos a verlo. Esto es. Vale. El archivo de cabecera acmetipes.h no debe utilizarse directamente. Si lo hace, su código se une a uno de los DSP Acme. Está utilizando un DSP Acme, dirá, así que, ¿dónde está el problema? No puedo compilar su código a no ser que se incluya esta cabecera. Si utiliza la cabecera y define Acme X42 o Acme A42, sus enteros serán del tamaño equivocado si intenta probar su código fuera del objetivo. Si esto fuera poco, un día querrá aportar su aplicación a otro procesador y habrá hecho esta tarea mucho más difícil por no elegir la portabilidad y por no limitar lo que los archivos saben de Acme. En lugar de utilizar acmetipes.h, debe intentar seguir una ruta más estandarizada y utilizar stdin.h. Pero, ¿qué pasa si el compilador del objetivo no proporciona stdin.h?
puede escribir este archivo de cabecera. El stdin.h escribe las creaciones de objetivo para el acmetives.h para compilaciones del objetivo así. Y nos muestra esta imagen. Hacer que su software y firmware incrustados utilicen stdin.h ayuda a mantener su código limpio y portable. Ciertamente todo el software debería ser independientemente de procesadores, pero no todo el firmware puede serlo, obviamente. El siguiente fragmento de código aprovecha unas excepciones especiales AC que otorgan a su código acceso a los periféricos del microcontrolador. Es probable que su producto utilice este microcontrolador de modo que pueda utilizar sus periféricos incrustados. Esta función produce una línea que dice hi al puerto de salida en serie. Es este el de say hi. A ver quién entiende eso, ¿eh? Hay muchos problemas con esta pequeña función. Algo que le puede llamar la atención es la presencia de 0b1100. Hombre, pues sí, la verdad es que llama bastante la atención. Eso. Lo demás no, pero eso a mí me llama mucho la atención, sí. Joder. Esta notación binaria está bien, pero ¿puede C hacer eso? Lamentablemente no. Algunos otros problemas relacionados con este código utilizando directamente las excepciones C a medida son IE, bits de activación, interrupciones. Esto de aquí estoy leyendo ahora, ¿eh? SBUF 0, buffer de salida en serie, TI-0, interrupción de buffer vacío en transmisión en serie. En fin, una serie de cosas que nos importan poco, ¿verdad? Las variables en mayúsculas acceden a periféricos incrustados del microcontrolador. Si quiere controlar interruptores y caracteres de salida, debe utilizar estos periféricos. Si es conveniente, pero no es C. Vale, sí, es conveniente, pero no es C. Una arquitectura incrustada limpia utilizará estos registros de acceso a dispositivo directamente en muy pocos lugares, ¿vale? Y los restringirá al firmware. Cualquier cosa que sepa de estos registros se convierte en firmware y en consecuencia queda unido al hardware. Unir código al procesador le provocará daños cuando quiera que el código funcione antes de tener un hardware estable. También provocará daños cuando mueva su aplicación incrustada a un nuevo procesador. Si utiliza un microcontrolador de este modo, su firmware podría aislar estas funciones de bajo nivel con alguna forma de capa de abstracción del procesador, entre paréntesis PAL. El firmware sobre el PAL podría probarse fuera del objetivo, haciendo que sea un poco menos firme. El sistema operativo es un detalle. Una HAL es necesaria, pero ¿es suficiente? En sistemas incrustados de hardware nuevo, una HAL puede ser todo lo que necesita para evitar que su código se vuelva demasiado adicto al entorno de operación. Pero ¿qué sucede con los sistemas incrustados que utilizan un sistema operativo en tiempo real, los RTOS, o alguna versión incrustada de Linux o Windows? Para darle a su código incrustado una oportunidad para tener una vida larga, tiene que tratar el sistema operativo como un detalle y proteger ante dependencias del sistema operativo. El software accede a los servicios de entorno a través del sistema operativo. El sistema operativo es una capa que separa el software del firmware, como vemos en la figura 29.5. Si se utiliza un sistema operativo directamente, se pueden provocar problemas. Por ejemplo, ¿qué sucede si otra empresa compra a su proveedor de RTOS y los royalties suben o la calidad baja? ¿Qué pasa si sus necesidades cambian y su RTOS no tiene la capacidad que requiere ahora? ¿Tendrá que cambiar mucho código? No serán simples cambios sintácticos debido a la nueva API del sistema operativo, sino que seguramente tengan que adaptarse semánticamente a las capacidades y fundamentos diferentes del nuevo sistema operativo. Una arquitectura incrustada limpia aísla el software del sistema operativo a través de una capa de abstracción del sistema OSAL. En la figura 29.6 podemos verlo. Aquí lo tenemos. La capa de abstracción del sistema operativo. En algunos casos, la implementación de esta capa puede ser tan sencilla como cambiar el nombre de una función. En otros casos, puede implicar unir varias funciones. Si alguna vez ha movido su software de un RTOS a otro, sabrá que es doloroso. Sí, un camino de dolor. Si su software dependía de una OSAL en lugar del sistema operativo directamente, escribirá un nuevo OSAL compatible con la antigua. ¿Qué preferiría hacer? ¿Modificar un código complejo existente o escribir código nuevo para la interfaz y un comportamiento definidos? No es una pregunta trampa, yo prefiero lo último. Hombre, a ver, los Greenfield, bueno, son atractivos, ¿verdad? Pero no, bueno, depende.
Yo antes pensaba que ante el caos siempre es mejor rehacer de cero. Ahora no. Ahora ante el caos es mejor refactorizar. No hay que justificar el empezar un proyecto porque esté mal. Sobre todo si lo va a hacer el que lo ha hecho antes mal. Ahí mejor salir corriendo. Vale, perdón, queda poquito ya, ¿eh? Yo sé que este capítulo es un poquito pesado y con detalles que realmente no parece que no nos interesan mucho, pero siempre se saca alguna leccioncita, ¿eh? Venga, vamos ya a por el final. Programación para interfaces y capacidad de sustitución. Estamos en el mismo capítulo, sí, sí, sí. Vamos allá. Además de añadir una HAL y potencialmente una OSAL dentro de cada una de las capas principales, software, sistema operativo, firmware y hardware, puede y debe aplicar los principios explicados en este libro. Estos principios aconsejan la separación de asuntos, la programación para interfaces y la capacidad de sustitución. La idea de una arquitectura en capas se basa en la idea de la programación para las interfaces. La idea de una arquitectura en capas, cuando un módulo interactúa con otro a través de una interfaz, puede sustituir un proveedor de servicios por otro. Muchos lectores habrán escrito su propia pequeña versión de printf para la implementación en el objetivo. Siempre y cuando la interfaz para su printf sea la misma que la versión estándar de printf, podrá anular un servicio por otro. Una regla de oro es utilizar archivos de cabecera como definiciones de interfaz. Sin embargo, cuando lo hace, debe de tener cuidado respecto a lo que incluye en el archivo de cabecera. Limite el contenido del archivo de cabecera a declaraciones de funciones, así como los nombres de constantes y estructuras necesarias para la función. No embarulle los archivos de cabecera de interfaz con estructuras de datos constantes y typedef que solo se necesitan para la implementación. No es cuestión solo de enmarañar. Ese barullo dará pie a dependencias no deseadas. Limite la visibilidad de los detalles de implementación. Espere que los detalles de implementación cambien. Cuanto menos lugares haya donde el código conozca los detalles, menos lugares habrá donde el código tenga que buscarse y modificarse. Una arquitectura incrustada limpia debe probarse en las capas porque los módulos interactúan a través de las interfaces. Cada interfaz proporciona ese punto de unión o sustitución que facilita la prueba fuera del objetivo, ¿no? Desvinculación, interfaz, programar para interfaz, separación por capas. Lo conocemos, ¿no? Nos está hablando de ello todo el rato en el libro, ¿no? En diferentes ejemplos, incluso este ejemplo que habla de hardware, software, firmware, C, todos los ejemplos que hemos visto son en C, pues incluso de ahí salen cosas, ¿verdad? Este párrafo último de programación para interfase, buenísimo. Directivas de compilación condicional, ¿no? DRY. Y pasamos a la conclusión y final del capítulo. Uno de los usos de la capacidad de sustitución que a menudo se pasa por alto se relaciona con el modo en que los programas C y C++ gestionan distintos objetivos o sistemas operativos. Existe la tendencia a utilizar la compilación condicional para encender y apagar segmentos del código. Recuerdo un caso especialmente problemático en el que la instrucción ifdef, ¿no? La que va con la virgulilla y con la almohadilla, board, versión 2, se mencionó varios miles de veces en una aplicación de telecomunicaciones. Esta repetición del código vulnera el principio de no se repita, DRY, don't repeat yourself, ¿no? Por sus siglas en inglés. Aquí lo tenemos. Ahí, DRY. ¿Qué sucede si hay una capa de abstracción del hardware? El tipo de hardware se convertirá en un detalle escondido bajo la HAL. Si la HAL proporciona un grupo de interfaces en lugar de utilizar la compilación condicional, podremos utilizar el vinculador u otra forma de vinculación en tiempo de ejecución para conectar el software al hardware. Conclusión. Las personas que están desarrollando software incrustado tienen mucho que aprender de las experiencias externas al software incrustado. Si es usted un programador de sistemas incrustados que está leyendo este libro, encontrará mucha sabiduría sobre el desarrollo de software en sus palabras e ideas. Dejar que todo el código se convierta en firmware no es bueno para la salud a largo plazo del producto. Ser solo capaces de probar en el hardware objetivo no es bueno para la salud a largo plazo de su producto. Una arquitectura incrustada limpia es buena para la salud a largo plazo de su producto. Y con lo cual, de nuestra supervivencia y mantenimiento, ¿verdad?
Ahora, tampoco nos dice nada nuevo que no hayamos conocido y visto, pero en este capítulo lo que nos habla es, oye, que nuestros proyectos estén hechos de forma que podamos ejecutarlos, desarrollarlos en local, en entornos diferentes al de producción, ¿vale? Sin que tengamos que volvernos muy locos, entre otras cosas que nos habla de este capítulo. Ha sido un capítulo largo, ha sido un capítulo muy espeso, yo lo sé. A mí me ha costado horrores seguirlo a veces leyéndolo, como os comenté. Cuando voy leyendo, pues me cuesta hacer otra cosa que no sea leer, ¿no? Y seguir, porque son capítulos con mucho tecnicismo y, pues tengo que estar muy concentrado ahí leyendo. Y hay veces que me lío un poquito. Espero me perdonéis y espero que por lo menos la esencia del capítulo se entienda. Estamos terminando el libro y ahora nos viene una serie de capítulos. Ahora vamos a empezar con una parte que se titula Detalles y tiene unos capítulos muy chulos, ¿vale? Y cortitos. Así que no os perdéis los siguientes que vienen curvas. Chao, chao.